Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y pues les vamos a presentar el programa de intervención para medir las consecuencias de la violencia contra la mujer y sus diversas formas de manifestarse en mujeres de 18 a 25 años del sector Barrancos en Culiacán, Sinaloa. El equipo está formado por Valdés Félix, Joana Montserrat, Espinosa del Campo Alex Isabel y Tarín Ortiz Ilse, pero pues no la metimos al equipo porque no participó lo suficiente. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y tolerados en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones. En el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, en la política y en otros muchos aspectos de su vida. La violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física y o sexual, y en algunos países esta cifra aumenta a 7 de cada 10 mujeres. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia. 41% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual y yéndonos a casos más extremos de violencia, 9 mujeres son asesinadas al día. Los objetivos. El objetivo general de esta investigación es medir cuáles son las afectaciones que más se dan en la violencia contra la mujer y sus diversas formas de manifestarse. Los objetivos específicos sería aplicar encuestas de manera virtual para medir cuáles son las consecuencias que más se dan en la violencia contra la mujer, concientizar a las mujeres sobre las consecuencias de la violencia mediante talleres virtuales, analizar cuáles son las diversas formas en las que se manifiesta la violencia. Nuestra hipótesis es que la mayoría de las mujeres que participaron en la investigación fueron víctimas de violencia en alguna etapa de su vida. Metodología. Participantes. Los sujetos del estudio son una parte de la población del sector Barrancos en Culiacán, Sinaloa. La muestra consta de 15 mujeres de edades de 18 a 25 años que aceptaron de manera voluntaria participar en esta investigación. Instrumentos de evaluación. Para la realización de esta investigación se utilizaron 2 tests. El pretest, que consta de 12 ítems y fue realizado por las integrantes del grupo mediante varias investigaciones. Con los resultados de este test se pueden conocer si la violencia contra la mujer era un problema para nuestra población. Con el post-test se medirá las variables de las que se está interesado. Este tiene 12 ítems y se obtuvo de una investigación que se realizó en el estado de Campeche en 2011. Diseño y procedimiento. Tipo de investigación. Tanto para el pretest como para el posttest, el tipo de investigación que se utilizará es el enfoque cuantitativo, ya que el objetivo de la investigación es medir cuáles son las consecuencias y los tipos de violencia que más se dan en la violencia contra la mujer. El enfoque cuantitativo es un método de recopilación de datos que lo hace de manera numérica, dejando a un lado las descripciones. Suele ser más directo en los resultados que arroja. A continuación, mi compañera Montserrat le explicará lo siguiente. Los recursos externos. En esta investigación no ocupamos en realidad ningún recurso externo. En el consentimiento informado, pues es una herramienta o documento informativo en el que se invita a un grupo determinado de personas a participar en una investigación, por lo cual la elaboración del consentimiento informado es para una específica sección de personas que acepten términos y condiciones, siendo conscientes de los riesgos, inconvenientes y molestias que se pudiera generar al aplicar la herramienta. Entonces, así poder proceder con el objetivo del estudio. La siguiente, por favor. Lapsos de tiempo. El lapso completo en el que se llevó a cabo este programa de intervención fue de aproximadamente 2 meses. El consentimiento informado se tardó alrededor de 2 días en elaborarlo y hacer que la persona que participó lo firmara. Se tomó 4 días elaborar todas las sesiones que se darían en el programa de intervención.
Se tomó solo unas horas para aplicar el pretest. Unas semanas después se pusieron en práctica las sesiones, siendo un total de 4 sesiones y 2 sesiones semanales de 40 minutos cada sesión, en donde además de explicarles el tema, se hará una actividad con los participantes. Luego, 2 días después de la terminación de la investigación, se aplicó el post-test, el cual fue evaluado para así poder sacar los resultados de la investigación, y esto tomó alrededor de 3 días. Las sesiones de trabajo, pues como ya mencioné, fueron 4 sesiones, 2 veces a la semana, y fueron los días lunes y viernes los días escogidos para realizar la intervención. Y cada sesión fue de 40 minutos por medio de Zoom. En la primera sesión, el tema fue violencia contra la mujer y los conceptos. Se vieron 2 actividades. En la segunda sesión se llamó tipos de violencia contra la mujer y se vieron, hicimos 4 actividades. En la tercera sesión se llamó estereotipos de género y se hicieron 3 actividades. En la última sesión se vieron las consecuencias psicológicas y fueron también 4 actividades. En el cronograma de actividades, el cronograma de actividades se realizó el 20 y el 21 de abril. El consentimiento informado fueron el 22 y el 23 de abril. En mayo fue cuando se prepararon las sesiones, que fueron del día 4 al 7 de mayo. El pretest se aplicó el 19 de mayo. En junio se puso en práctica el programa, siendo los días 14, 18, 21, 25, y el post-test se aplicó el 30 de junio. En julio, los primeros 3 días de julio se evaluó el proyecto, el 4 de julio se entregó y el 8 de julio se presentó. Presupuesto. No hubo gasto de dinero, sino que se utilizaron plataformas online como lo fue Zoom y encuestas de Google para realizar el trabajo. Y también las personas utilizaron herramientas que tenían en casa, como fueron hojas, lápices o plumas. Los resultados. Una de las preguntas fue que se habían sufrido violencia en algún momento de su vida y todos contestaron que sí. El 53% de la población contestó que recientemente había sufrido violencia. El 40% dijo que en la infancia y un 6.7% dijo que en el pasado. En los tipos de violencia que más se dio fue físico y psicológico, siendo insultos, ofensas, golpes, empujones, rasguños, los que más se dieron, y también los obligaban a tener relaciones sexuales. En lo psicológico, el que más se dio fue que las obligaron a aislarse de su familia. ¿Quiénes fueron los agresores? En su mayoría fueron la expareja o extraños o desconocidos. Hubo otra pregunta que fue la de cómo se han sentido después del episodio de violencia, y la mayoría puso que con miedo. En segundo lugar pusieron deprimido y triste, y en tercer lugar desesperada, acorralada, sin opción. Y por último, después de la agresión, denunció el hecho. La mayoría puso que no, y solo un 20% dijo que sí. Las personas que pusieron que no, un 40% de ese porcentaje tenía miedo de que su familia también fuera víctima de su agresor. Un 20%
fue porque el agresor era su pareja y ellas pensaban que su pareja iba a cambiar. En un empate está el que creían que tenían el derecho a reprenderlas y que no tenían a dónde ir. Y un 25% no denunció porque le daba pena que las demás personas supieran que fueron víctimas de violencia. Y ya esto sería todo de nuestra parte.